Cuando los Warren miraron hacia otro lado. Los conoces por Annabelle, por Amityville, por El Conjuro. Pero lo que casi nadie sabe es que Ed y Lorraine Warren investigaron un caso tan perturbador, tan lleno de caos y oscuridad, que ni ellos supieron qué hacer. Nunca escribieron un libro sobre él. Nunca lo llevaron al cine. Y, según los pocos registros que existen, apenas hablaron de él después. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió realmente? Este caso no tuvo muñecas poseídas ni casas con paredes sangrantes. Fue peor. Ocurrió en Connecticut. Una familia normal. Una casa alquilada cerca de un hospital. Y sucesos tan inusuales que incluso los Warren, acostumbrados a lo inexplicable, se vieron superados. Estamos hablando del caso Snedeker. Y lo que estás a punto de escuchar no es una película. Es un expediente oculto que sigue generando miedo hoy, más de 30 años después. Prepárate. Porque si piensas que ya lo has visto todo de los Warren, aún no sabes lo que decidieron callar. Todo comenzó en 1986. Carmen Snedeker, su esposo Al y sus 3 hijos se mudaron a una casa en Southington, Connecticut. La razón parecía simple: su hijo mayor, Philip, debía recibir tratamiento de radioterapia en un hospital cercano, y el traslado era una forma de estar más cerca durante su proceso. Pero lo que la familia no sabía, era que esa casa tenía un pasado mucho más oscuro del que cualquiera podría imaginar. La casa era amplia, de fachada blanca y ventanas grandes. Tenía un aire acogedor por fuera. Pero algo no cuadraba desde el primer instante. El silencio era espeso, casi como si las paredes respiraran. Mientras desempacaban, Carmen notó una puerta trasera mal cerrada. Cuando la abrió, descubrió una habitación sombría, sin ventanas, con paredes cubiertas de azulejos blancos, una mesa metálica oxidada en el centro y estantes vacíos cubiertos de polvo. Más tarde sabría que aquello había sido el lugar donde embalsamaban cadáveres. La casa había sido una funeraria. Durante décadas, ese sótano había albergado cuerpos, rituales de embalsamamiento, duelo y llanto. Las energías del lugar eran densas, pesadas. Pero la familia, al principio, intentó ignorarlo. Solo son habitaciones vacías, pensaban. Hasta que las sombras comenzaron a llenarlas. La primera señal llegó una noche, cuando Philip se despertó gritando. Dijo que había un hombre con los ojos cosidos de pie en la esquina de su habitación. Carmen intentó calmarlo, pero él insistía: no me dejaba dormir, estaba mirándome todo el tiempo. Al día siguiente, encontraron las sábanas mojadas, como si alguien hubiera derramado agua sobre la cama, pero nadie sabía cómo. Philip, el hijo mayor, empezó a comportarse de forma errática. Decía que veía sombras en la habitación, que escuchaba voces, que había un hombre sin ojos que se sentaba al borde de su cama por las noches. Carmen lo atribuyó al estrés del tratamiento, a la radiación. Pero luego, fue ella quien sintió algo en la ducha. Un roce, una mano invisible, un aliento frío en la nuca, y una voz que susurraba su nombre. Después, su esposo Al también dijo haber visto figuras pasar junto a la puerta, aunque nadie más estaba en casa. Los fenómenos se intensificaban. Las luces se apagaban y encendían solas. Las crucetas colgadas en la pared giraban. Había arañazos en las paredes. Los electrodomésticos fallaban. Philip se volvió más agresivo. Dijo que una voz le ordenaba hacer cosas que no podía controlar. En una ocasión, Philip intentó atacar a su prima. Fue internado en un centro psiquiátrico. Durante su estancia, dijo que no estaba enfermo, que la casa tenía algo, que había alguien ahí. Nadie le creyó, hasta que los demás miembros de la familia empezaron a ver lo mismo. Carmen empezó a encontrar marcas de manos en los espejos empañados. Una noche, se despertó con la sensación de que alguien la observaba. Cuando abrió los ojos, una figura alta, de rostro borroso, estaba de pie al pie de su cama. No podía moverse. No podía gritar. La figura desapareció, como si se desvaneciera en el aire. Al poco tiempo, un rosario que habían colgado en el cuarto de Philip fue encontrado roto, sus cuentas esparcidas. Los cuadros religiosos caían. La Biblia desapareció del estante. Alguien, o algo, parecía estar desafiando todo símbolo espiritual. Fue entonces cuando, desesperados, contactaron a Ed y Lorraine Warren. Los Warren acudieron a la casa con su equipo. Lorraine, medium clarividente, no tardó en sentir una presencia fuerte. Muy fuerte. Bajó al sótano, y dijo que allí había dolor. Energía atrapada. Entidades.
Varias. Algunas que jamás habían sido humanas. Según su investigación, el dueño anterior de la funeraria había practicado rituales no autorizados. Había profanado cadáveres. Usado libros de magia negra. Incluso se decía que había sellado con cera partes del suelo donde realizaba invocaciones. Aquello no era solo una casa embrujada. Era un vórtice. Un canal. Un lugar donde se abrían puertas, y no todas se cerraban. Durante las grabaciones nocturnas, el equipo captó sonidos imposibles, campanillas que no existían, pasos cuando nadie se movía, murmullos de niños y cánticos en un idioma desconocido. Lorraine dijo haber sentido que una entidad masculina se arrastraba por el techo, observándolos desde las esquinas. Los Warren intentaron hacer una limpieza espiritual. Un exorcismo. Pero en medio del ritual, Ed fue arrojado hacia atrás como si una fuerza lo empujara violentamente. Lorraine entró en trance y dijo que veía figuras cubiertas con túnicas negras, sosteniendo velas, rodeando ataúdes abiertos. La familia fue testigo de gritos, lamentos, objetos que se rompían sin motivo, puertas que se abrían y cerraban con estruendo. En una noche, Al fue atacado mientras dormía. Dijo que sintió que lo estrangulaban. Despertó con marcas en el cuello. Una grabadora del equipo de los Warren captó una voz que decía claramente, «Aún no se van». Esa frase se repitió varias veces, aunque en la habitación no había nadie más. Los Warren recomendaron a la familia abandonar la casa. No era segura. Carmen aceptó. Pero incluso después de mudarse, los recuerdos los perseguían. Philip continuó viendo cosas. Sufrió episodios de esquizofrenia. Nunca volvió a ser el mismo. El caso fue tan perturbador que los Warren nunca lo incluyeron en sus libros oficiales. Solo se mencionó de forma breve en entrevistas. Algunos creen que fue porque tocaba temas demasiado sensibles, enfermedad mental, abuso espiritual, corrupción de rituales religiosos. En 2009 se hizo una película inspirada en el caso The Haunting in Connecticut. Pero omitió gran parte de lo sucedido. La película eliminó los elementos más fuertes, más reales, más inquietantes. Lo cierto es que aquel caso cambió a los Warren. Lorraine dijo en una entrevista que esa casa no solo tenía fantasmas, tenía heridas abiertas que nunca cicatrizaron. Hoy en día, la casa aún existe. Fue remodelada. Otros viven allí. Pero quienes han intentado entrevistar a sus nuevos ocupantes reciben la misma respuesta: no quieren hablar. No dan entrevistas. No abren la puerta. ¿Qué sigue ocurriendo dentro? Nadie lo sabe con certeza. Pero en los registros de los Warren, aún aparece como uno de los casos pendientes. Nunca fue cerrado. Nunca fue sellado. Y quizás, solo quizás, nunca debió ser abierto. ¿Y tú? ¿Te atreverías a alquilar una casa, sin saber lo que ocurrió allí? Suscríbete a Génesis Oculta. Porque hay historias que no terminan con los créditos finales.